Hoy en Filosofía y Coso, un día en la vida de Leibniz. Basándonos en datos biográficos de Gottfried Wilhelm Leibniz, vamos a intentar reproducir un día de su vida del año 1700. Para esto, recrearemos ciertas situaciones que, si bien son hipotéticas, podrían haber sucedido. No te lo pierdas. A finales del siglo XVII, Europa se encontraba en una encrucijada entre la ciencia y la filosofía, y Gottfried Wilhelm Leibniz era uno de sus principales arquitectos. Nacido en 1646 en Leipzig, Leibniz había crecido en un entorno que valoraba tanto el conocimiento como la innovación. En el año 1700 residía en Hannover, donde ocupaba el cargo de bibliotecario de la corte y había ganado el respeto de sus contemporáneos por sus textos de lógica, matemáticas y filosofía. Este relato narra un día en su vida, sumergiéndose no solo en sus actividades cotidianas, sino también en sus emociones, pensamientos y el contexto cultural que rodeaba su existencia en un momento de desarrollo intelectual y cambio. Era una mañana de septiembre del año 1700. La luz del sol se filtraba a través de los pequeños paneles de la ventana del estudio de Gottfried Wilhelm Leibniz, en un elegante edificio que servía como la residencia de la corte de Hannover. La ciudad, rica en historia y tradiciones, había empezado a despertar cuando el canto de los pájaros se mezcló con el murmullo distante de la vida urbana. Leibniz se despertó poco después del amanecer. Su mente, siempre inquieta, comenzaba a burbujear con ideas. Se incorporó lentamente, sintiendo la energía de un nuevo día. La habitación estaba decorada con libros en estanterías bien organizadas. En el escritorio, una serie de hojas de papel aguardaban la vibrante actividad de su pluma. Era un santuario del conocimiento, un lugar donde la lógica y la creatividad se entrelazaban. Al levantarse, observó por la ventana. Hannover estaba llena de actividad. Los comerciantes preparaban sus productos, las mujeres empezaban a salir para comprar en el mercado, y los estudiantes se reunían en cafés filosóficos para compartir ideas. Aunque disfrutaba del bullicio de la ciudad, Leibniz también sentía el peso de la soledad en su búsqueda incesante de la verdad. Después de vestirse con su habitual atuendo de corte, que incluía una túnica de colores oscuros y un sombrero de ala ancha, Leibniz se dirigió a la cocina. Desayunó un tazón de gachas de avena que complementó con una pequeña porción de fruta y un poco de queso. Aunque la comida era sencilla, para él era un momento de reflexión. Comenzó a formular en su mente las preguntas que quería abordar durante el día. El estudio de la lógica y la filosofía ocupaba primer lugar en su agenda. Mientras comía, también revisaba un manuscrito sobre su más reciente trabajo en cálculo infinitesimal que había leído en esos días. Celebrando su capacidad para innovar, Leibniz se hallaba en la cúspide de su conocimiento. En su interior sentía una mezcla de emoción y desesperación. La ambición de ser reconocido por sus aportes era fuerte, pero las voces en su cabeza cuestionaban su lugar en la historia, especialmente en el contexto de otros pensadores de renombre como Newton. Este día, una idea particular lo cautivó: la consideración de que las mónadas, las unidades indivisibles que consideraba la base del universo, debían ser redescubiertas y defendidas contra las críticas que había recibido. Era una creación suya que lo había llevado a un nuevo marco de pensamiento, pero aún enfrentaba incomprensión en una sociedad que valoraba la intuición más que la lógica. Culminando su desayuno, Leibniz se sentó en su escritorio, sumergiéndose en el estudio y la escritura. Las páginas en blanco parecían llenarse de luz a medida que su pluma comenzaba a danzar sobre el papel. Reflexionaba sobre la armonía preestablecida, esa idea que sostenía que todo en el universo estaba interconectado de acuerdo a un plan divino. En su mente, la armonía de las mónadas contrastaba con las realidades caóticas de la vida cotidiana, lo que a veces le producía una profunda melancolía.
Mientras escribía, Leibniz era visitado por ondas de inspiración intensa. Cada palabra era una mezcla de emoción y lógica, y experimentaba el fervor de la creación. Sin embargo, a menudo sentía que ese fervor venía acompañado de la presión de alcanzar la grandeza. Era consciente de que muchos lo consideraban un erudito, pero anhelaba ser visto como un verdadero innovador. Su trabajo no solo era una búsqueda de respuestas, sino un intento de preservar su legado. Leibniz sabía que debía luchar contra las críticas, y la idea de ser olvidado era un peso abrumador. Su deseo de ser un pensador pionero en el contexto de la revolución científica que vivía Europa lo impulsaba a la excelencia, a veces a expensas de su paz mental. Las reflexiones sobre la existencia y la naturaleza de Dios lo llevaban a un estado de contemplación en el que la frontera entre la razón y la mística se desdibujaba. Alrededor de las 10 de la mañana, Leibniz recibió a algunos colegas y estudiantes en su oficina. Era un día dedicado al intercambio de ideas. Con la corte de Hannover como telón de fondo, se esperaba que los visitantes aportaran sus propios pensamientos y desafiaran las teorías en desarrollo. Estos encuentros eran cruciales para él, pues además de ser un momento de esparcimiento, representaban una oportunidad invaluable para ajustar y reafirmar sus ideas. Al llegar, algunos de los estudiantes se sintieron emocionados por la oportunidad de discutir temas candentes como el determinismo y el libre albedrío, dos cuestiones que Leibniz tenía en mente. Las voces llenaron el espacio, cada comentario ilustrando la reverberación del pensamiento en acción. Leibniz disfrutaba de estos momentos de interacción donde la tensión entre diferentes puntos de vista podía revelar nuevas perspectivas. Sin embargo, también había un trasfondo de solemnidad. La sombra de la política europea, marcada por la Guerra de los 9 años, se cernía sobre la conversación. Leibniz se preocupaba por cómo la guerra y la incertidumbre amenazaban la posibilidad de un país más unido. En algún momento de la discusión, reflexionó en voz alta sobre cómo la armonía preestablecida también se aplicaba a las sociedades humanas, haciendo hincapié en la importancia del diálogo en tiempos de conflicto. Tras unas horas de animadas discusiones, Leibniz tomó un breve receso para absorber la oleada de ideas que habían fluyendo. Se permitió un paseo por los jardines del palacio, donde el aire fresco y el canto de los pájaros le ofrecieron una pausa perfecta. En este entorno natural, se sentó bajo un árbol frondoso, dejando que su mente se deslizara a través de las ideas que había revisado. Podía sentir la presión acumulándose detrás de sus ojos. La necesidad de ser reconocido como el filósofo y científico que sostenía ser lo llenaba de una inquietud persistente. Había vivido con el temor a ser eclipsado por otros pensadores o, peor aún, olvidado. Durante estos momentos de reflexión, el entorno lo habría llevado a la meditación, dándole un respiro que su mente inquieta anhelaba. Al regresar a su oficina, sentía el vigor de la naturaleza fluir de nuevo en su interior. Renovado, se sentó de nuevo frente a su escritorio, listo para enfrentar el día con una energía renovada. Cada pausa se volvía un puente hacia la creación, y esta conexión con la naturaleza le proporcionaba un sentido de equilibrio. Después del almuerzo, Leibniz regresó a su estudio para continuar su obra. Decidió, en este momento, hacer un esbozo de sus ideas sobre el cálculo de infinitesimales. Con un enfoque apasionado, comenzaba a mirar la geometría de las curvas como un campo de posibilidades interminables, un recurso para el entendimiento humano. Reflexionaba sobre cómo había desarrollado las bases del cálculo, un avance que le parecía a la vez emocionante y aterrador por su potencial. Mientras la pluma se deslizaba sobre el papel, sentía que su identidad se entrelazaba con sus descubrimientos. Era un acto casi espiritual descubrir patrones en el caos, ordenar ideas en conflictos y buscar la verdad en lo abstracto. Sin embargo, había miedo en sus huesos, el temor de que sus ideas no fueran lo suficientemente correctas o universalmente entendidas. Con cada grafía,
autocríticas susurraban en su mente, aguardando el momento en que forjaría su legado. En un momento de lucidez, Leibniz se pausó a reflexionar sobre sus ambiciones. ¿Era suficiente el reconocimiento de un círculo selecto de eruditos o había algo más grande que anhelaba? Se dio cuenta de que su búsqueda no se trataba solo de él. Estaba tejida en una red más amplia, una conversación a lo largo del tiempo en la que podía ofrecer sus pensamientos para el beneficio de las generaciones futuras. En ese momento, la esperanza sufrió un golpe de intoxicante ambición, un equilibrio delicado entre la búsqueda del conocimiento y el deseo de ser reconocido. Al caer la tarde, Leibniz sintió que era el momento perfecto para una cena. Se preparó una comida sencilla, pero nutritiva: pan, queso y un guiso de vegetales. Mientras comía, reflexionó sobre su día, recorriendo cada encuentro y discusión. Su corazón se llenaba de una gratitud silenciosa. Había sentido el pulso de la filosofía y la ciencia, la vida interconectada que había imaginado. Después de la cena, decidió buscar un método de relajación a través de la lectura. Se sumergió en textos de matemáticas antiguas, explorando el legado de Euclides. Los números y figuras proporcionaban un refugio emocional. A través de la lógica matemática, Leibniz encontró un equilibrio, una forma de escapar del caos de comportamientos humanos y tensiones gubernamentales. Los compases y formas geométricas eran el paisaje de su mente. La paz que experimentaba a través de la pura razón le permitía imaginar un mundo donde la racionalidad y la ética podrían coexistir. Su pasión por las matemáticas nutría su esencia filosófica, ya que cada número y operación se integraban en su visión de la estructura universal. Con la llegada de la noche, Leibniz se sentó en la penumbra de su estudio, reflexionando sobre su vida. En los momentos de silencio, cuando el bullicio de Hannover se relegaba a un eco distante, se permitió contemplar su lugar en la historia. Pensó en los retos que enfrentaría al presentar sus ideas al mundo, la resistencia que tendría que superar para alcanzar una aceptación más amplia. La soledad a veces lo abría a nuevas verdades, pero también traía consigo la inevitabilidad del sufrimiento. La luna brillaba fuera de su ventana y se sentía como el propio universo, eterno y solitario, pero aún iluminado por la esperanza. Con cada día que pasaba, Leibniz se sentía más fuerte, más dispuesto a contribuir a la humanidad. Durante estos atardeceres introspectivos, se preguntaba si los concurrentes caminos que había tomado eventualmente llevarían a un entendimiento más profundo de la realidad y la paz. Así fue pasando la noche, mientras las ideas continuaban danzando en su mente. Se sintió atraído por escribir una carta a un colega, compartiendo sus últimos pensamientos y teorías. Cuando terminó, se sintió más conectado no solo con ese colega, sino también con el gran universo del pensamiento en el que había trabajado. En la medida en que se entregaba a su vocación, la escritura se convertía en un acto íntimo de conexión. En este día detallado de 1700 hemos explorado la vida de Gottfried Wilhelm Leibniz, un hombre profundamente inmerso en la búsqueda del conocimiento y la comprensión de la existencia. Su rutina cotidiana, sus momentos de introspección y sus interacciones filosóficas dan forma a un retrato multifacético de un pensador cuyas ideas aún resuenan en el mundo contemporáneo. Leibniz vivió en un tiempo donde la razón se equilibraba con las emociones, un lugar donde el deseo de conocimiento se enfrentaba a la soledad del innovador. Este relato revela no solo su dedicación intelectual, sino también las luchas internas que lo acompañaron en su camino. Las tensiones entre la ambición y la humildad, entre el deseo de la aceptación y la cercanía de la soledad, ilustran que su legado perdura porque fue un viaje humano, impulsado por la pasión de hacer del mundo un lugar más comprensible. Al final del día, Leibniz se convirtió en un faro de claridad en los campos de las matemáticas y la filosofía, armonizando sus ideas con el mundo que lo rodeaba. Su vida y su trabajo nos recuerdan que la búsqueda del conocimiento es una travesía tanto individual como colectiva,
y que incluso en momentos de incertidumbre, cada pensamiento puede ser un paso hacia un futuro iluminado por la razón y la verdad. Y hasta acá con el video de hoy, esperamos que les haya gustado y por favor suscríbanse al coso más filosófico de YouTube para vivir la filosofía en carne propia. Bye. ¡Es hermosa!